Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y ya sabéis que los jueves invito al podcast a gente que me parece relevante en el mundo de la educación o que creo que tienen cosas interesantes que contarnos. Recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis formación, recursos educativos y también un planificador de situaciones de aprendizaje. Así que meteros por Kumu si ya no lo estáis y daros sobre todo las gracias por estar por aquí y seguir acompañándonos todas las semanas. Así que nada, sin más dilación, vamos a presentar la invitada de hoy. Y bienvenida, María. Hola. Buenas, ¿qué pasa, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te he convencido yo a venir a este podcast? Pues bueno, yo tengo un Instagram educativo donde divulgo las cosas que aprendo de forma autónoma, que se llama No Entiendo Ni Papa. Y sobre todo, pues ahí te cuento un poco las cosas sobre el cerebro y la neuroeducación, que es el tema así que más me apasiona actualmente. Muy bien, yo a María la descubrí porque creo que vi el nombre, pero ¿sabéis cuando os vais a la función de buscar? Salen las diferentes publicaciones y las de María son súper bonitas, porque las pone muy bien, son súper llamativas, son súper informativas y luego encima el nombre es genial y dije, pues yo voy a ver a María. Y me Bueno, la voy a el nombre no me lo he inventado yo, se lo inventó, viene de una anécdota en la clase con un alumno, de ¿Y qué cuando estaba en pasó? práctica. Pues ahora Pues no lo vas a tener que contar. sí, es que fue mi primera publicación además donde lo explicaba, que después eso no lo ve nadie, pero a mí me Sí. hacía ilusión ponerlo ahí. Y fue cuando estaba de práctica en un cole. Mi primera práctica, que un niño no entendía un problema de matemáticas y yo intentaba explicárselo y no lo entendía tampoco. Y el niño me dijo, maestra, que es que no me entero ni papa. Y dije, joder, es que yo tengo que aprender cómo está funcionando su cerebro ahora Sí. mismo para poder explicárselo. Y a raíz de ahí, pues creé un blog, cuando se llevaban los blogs, Sí, después Instagram y aquí estamos. pues me gusta mucho, no lo sabía. Claro, es que si son de las primeras publicaciones y tú te pones a bajar, no todos Hombre, eso es bajamos. imposible. Además, yo soy la primera. Vamos a dejar el link del Instagram de María. Recordad que tenéis toda la cajita de información, dependiendo de dónde estéis, así que os podéis meter y ver todo lo que comparte, que además comparte un montón de cosas y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Cosas visuales, fáciles y rápidas, porque creo que muchas veces tenemos demasiada información. Claro, y además una de las cosas que hablaremos hoy es la importancia de la memoria visual y eso lo aplico en mis posts para que al final pues las personas entiendan mucho más fácil el contenido, el concepto que a lo mejor un poco más abstracto. Sí, porque creo que muchas veces sí que nos centramos en los alumnos y las alumnas, tenemos en cuenta, pero una vez que pasas de los 18 años, llegas a la universidad y a la vida adulta, se olvidan esas cosas. Parece que no necesitamos adaptaciones, que hay gente que puede tener necesidades a la hora de captar información. Yo hay veces que me he sentido muy abandonada en ese proceso. Hombre, totalmente. Y es cierto que yo, por ejemplo, en la época que he estudiado oposiciones, que al final ya Oh, era sí. adulta, pues usaba todos estos recursos, para poder aprender más rápido y de forma más profunda. Porque es que es lo que tú dices, al final el proceso educativo, si tú quieres, para toda la vida. Y tanto aprender cómo funciona la lavadora nueva, Sí. como, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Yo no leo instrucciones si no tienen fotos. Yo he roto muchas cosas porque no leo, porque me agobio. Claro, si es que el cerebro no funciona así. ¿Lo ves? Te he dicho piña Mira, justo ahí has está. pasado por el podcast. Esto, la Esto es una gente que me oreja. ve, que nos ve así con los vídeos, aparece de vez en cuando la cabeza de un gato, ¿sabes? Se lo estaba Me diciendo a veo. María, digo, aparecerá en algún momento. Son silenciosos, pero se meten en la cámara. Pues, María, cuéntame un poco tu trayectoria como profe, si no te importa, porque ahora mismo, Uf, para quien nos esté escuchando, claro. María es, jefa de estudios y creo que parece un poco llegar a ser jefe de estudio, director, que sois marcianos, que son cosas que son súper difíciles de llegar, no sois gente agradable. Yo es la típica imagen que tiene, no, esto es un señor que lleva muchos años, y sobre todo un señor, no debería decir eso, señor, señora, que lleva muchos años en el mundo de la educación y se ha metido ahora, y tú no tienes muchos años.
No, bueno, eso no lo he dicho. Tengo ahora mismo 29 años y este Por año eso. cumplo los 30. Ya verás, de Así ahí vas que, para abajo. Yo ya las resacas me duran 3 días. bueno, la resaca dice, y acostarte tarde, esto Sí, igual, eso ya vamos. no se hace. Bueno, pues mi trayectoria es un poco extraña en el sentido que hay muchas personas que tienen claro que quiere ser maestro de inglés o Mm, que quiere ser maestro no sé qué. Pues yo he ido tocando un poco todos los palos que existen. Empecé en la carrera, que yo ya soy graduada, entonces yo ya mm, tengo los 3 años de especialización de primaria y tenía que elegir una especialidad y elegí educación especial porque pensaba que, vamos, y lo sigo pensando, que en mis clases me iba a encontrar mucha diversidad y que yo no sabía trabajarla. Entonces quería aprender. Había mucha gente que me decía, métete en la mención de inglés, que eso tiene más salida, pero yo en mi hombre, vida no he tomado decisiones por salidas profesionales, porque si no, no me hubiera metido a maestra, me hubiera metido a otra cosa, ingeniera. Y entonces, pues eso, pues me saqué la mención de educación especial y después empecé a opositar para primaria, pero cancelaron las oposiciones ese año. oh, Y yo había odiado el inglés toda mi vida hasta que empecé en la universidad, que te obligaban a sacarte el B1 y ahí empecé a darme cuenta que a mí me gustaba más de lo que pensaba. Y mm, empecé el B2, el C1, total. Al final, pues como cancelaron las oposiciones de primaria, dije, me cambio a inglés. Y me saqué la plaza de maestra de inglés a la segunda y estoy trabajando cerquita de mi casa y en el oh, cole qué que estaba, lujo. pues sí, puedo ir en coche en 10 minutos, que para mí es una fantasía porque he trabajado por toda Andalucía. Sí, Y, y nada, llegué en el cole que estaba, que era un cole muy pequeñito, la directora la señora de inglés, entonces yo entraba como para sustituir a ella las horas que le faltaban. mm, Y había una compañera que era la jefa de estudio que hace, el año pasado, hace 2 años, dijo que ya iba a dejar de serlo, llevaba haciendo 18 años. Y entró una compañera que es maravillosa mm, y lo que pasa es que a ella le han dado destino en otro lado. Entonces, pues el sí. equipo directivo habló conmigo y me dijo, mira María, que yo confío mucho en ti, sé que siempre aportas mucho en el cole y que me gustaría que trabajase codo con nosotras. Y yo pues dije que sí y aquí Encantada. estoy. Sí, pero es un proceso que también supongo que, si no haces cosas no se consigue, que no es algo que te den así porque no te lo Claro, merezcas. yo creo en la filosofía de la vida de que hay que dar mucho para recibir. Sí. Cuando tú das mucho, das mucho, das mucho, al final, por ejemplo, yo en el Instagram, pues, he invertido muchas horas, mucho tiempo haciendo cosas gratuitas y tú me has escrito para hacer un podcast, por ejemplo, Bueno, ¿no? tampoco es una buena cosa, yo soy muy pesada, ¿eh? Pero que al final, yo creo que las oportunidades se crean y Sí. se crean dando. Y cuando tú regalas, yo, por ejemplo, en el cole, pues, he dado formaciones a mis compañeros desde el primer año que di, que llegué al cole para ayudarle, para todo. Entonces, al final, pues, han visto en mí una persona que podía ayudar y hacer buen ambiente y buen equipo. Sí, sobre todo lo que dices de equipo, ¿no? Que no el centro directivo, el equipo directivo no debe ser el enemigo, que tiene que ser Claro, la unión del resto de totalmente. los profesores. Que hay veces que yo creo en los centros hay como mucho dramita interno que dices: "Venga, chicos, que podemos hacer esto, ¿eh?". No digo en el tuyo, digo en general. Siempre hay unos dramas que digo: "Pero si es que somos nosotros los adultos", y parecen niños muchas veces. Totalmente, vamos. Y yo he tenido directores que han sido, no me sale ahora la palabra, dictadores, Sí, directores sí. dictadores. Y en este cole, por ejemplo, una cosa que yo jamás había sentido era que yo podía entrar al despacho cuando quisiera y ponerme en el ordenador de la directora, imprimir una cosa. Y Mm. eso es algo que yo he sentido desde el primer día en mi cole. Entonces, el equipo directivo somos uno más vamos, de hecho yo pues me quedo con mis compañeras todos los Sí. viernes que puedo a tomar cervecita y eso, ¿sabes? No, es eso, esa relación que al final pasamos muchas horas juntos, Mm, muchísimas. Y es lo que tú dices, si utilizo tu ordenador sin tocar nada tuyo, que el ordenador además es del centro, no es de la persona, como tal, es súper importante. Pues me gusta mucho lo que has contado, sobre todo la parte de equipo y la parte de que al final, jolín, que estar con la gente y escucharse sobre todo es súper importante, y la educación emocional. Hombre, y Mm, además una cosa que yo creo que es muy importante, por lo menos que yo intento hacer con mis compañeros y también como forma de vida, que es decir las cosas en persona, nunca criticando por detrás, porque al final se malinterpretan muchas cosas
Sí. Entonces yo a mi compañera se lo digo, todo lo que tú escuches sobre mí, yo te lo digo en persona. Si escuchas otra cosa sobre mí, ven a preguntármelo, a ver si es verdad o no. Es Y súper entonces al importante. final pues creamos una relación transparente y muy sana. Y yo, vamos, creo que todas mis compañeras se sienten libres de decirme absolutamente todo lo que piensan, tanto cuando me equivoco, porque soy persona y me Sí. equivoco y cuando lo hago pues pido perdón. Jo, qué importante es asumir el error, ¿verdad? Que es súper Sí, importante y cómo nos cuesta, y a mí no hay suena fatal lo que te voy a decir, ¿no? Pero no hay cosa que me guste más que pedir perdón. Pero no a todo el mundo al que pasa por la calle, sino a los alumnos y a las alumnas cuando te equivocas, porque también pasa que ellos no reconocen un error. No sé si te lo estás encontrando en las aulas. Yo tengo, como son adolescentes, también es otro nivel, ¿no? Pero no reconocen un error, hacen algo y te mienten, tienen mucho miedo al rechazo y al error ahora mismo. sí, totalmente. Y eso es algo en lo que, desde mi punto de vista, debería educarse la familia, pero por desgracia nos encontramos que estamos haciendo una labor que no nos Enorme. corresponde ahora en los centros, que es educar en valores a los niños y las niñas de la sociedad ahora Mm. mismo. Y eso pues es muy importante. Yo creo que dando ejemplo es como ellos aprenden más, Por porque ahí eso. las neuronas espejo entran en juego. Entonces, si tú ves que el docente es capaz de pedir perdón, pues yo estoy aprendiendo que hasta una figura que para mí es de autoridad puede pedir perdón, yo también puedo hacerlo. Sí, y qué importante, es súper importante. Yo, claro, cuando iba al cole y cuando tú ibas al cole era otra historia, que la de los profesores Mm, además era como las figuras que no hacían nunca nada mal. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque te lo digo yo. Eso a mí, ese tipo de respuestas, a día de hoy aprendes también, ¿no? Porque todos nos hemos equivocado, hemos dicho eso, o has gritado, o has dicho tal, pero te das cuenta que no funcionan, y es lo que dices tú, las neuronas están ahí haciendo cosas todo el rato, y más cuando no están desarrollados del todo, que también se nos olvida que están en proceso de crecimiento y maduración. Totalmente. Muchas veces las respuestas que tenemos con el alumnado es porque pensamos que estamos hablando de un cerebro igual que el nuestro a otro. Mm. Y tú dices, ¿cómo no puedes estarte quieto 7 horas? Oye, pues su cerebro todavía no ha madurado eso, no ha madurado la inhibición. Entonces, tenemos que, por eso creo yo que es tan importante aprender un poquito de neuroeducación, que no es aprender ahí todas las partes del cerebro ni nada, sino No, simplemente saber que los estudiantes ahora mismo están en crecimiento y que todo lo que realizan no es porque quieren molestarnos a nosotros como figuras adultas, sino porque ellos mismos no son capaces de estar quietos. De hecho, yo tengo una alumna que no está diagnosticada, pero desde que la tengo de infantil, yo le veo rasgos TDAH mm, y yo a ella le dejo estar 100% de pie en mis clases sin problema ninguno, le digo que se quede cerca de su mesa, ¿vale? Para que esté un poco controlada, pero yo no le obligo a sentarse porque ella ahora mismo no es capaz de realizar eso. Entonces, como si tú ahora mismo me dices, María, tienes que dejar de respirar durante 1 hora. Te digo, es que yo no puedo. No, sí. sí, 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 tú lo tienes que hacer. Pues eso es lo que pasa. No, y qué importante lo que dices de ser flexibles, porque la gente no es flexible y la docencia yo creo que consiste en ser súper flexible y que es muy complicado también, ¿eh? Que eso es una cosa que se entrena, que si la gente nos está escuchando y ha empezado a ser profes, es súper complicado porque también sales de tu zona de confort y tú tenías tu clase preparada y de repente te toca tener un alumno de pie y tú estás ahí, no, yo no puedo tener a nadie de pie. Y a nosotros como adultos también es un entrenamiento porque la educación que nosotros recibimos no tiene nada que ver con lo que estamos intentando hacer ahora mismo en las aulas. Claro, es que absolutamente. Y además yo creo que ahí un mantra que yo me digo, ¿no? Que esto es una cosa también de autorregulación emocional, por si los Sí, profes lo quieren poner en práctica, es que mis alumnos más difíciles son los que me hacen mejores maestras, porque son los que me totalmente. hacen a mí cambiar mi forma de enseñar. Entonces, ese es un mantra que yo me digo cuando me entra, por ejemplo, los 7 males por dentro, que ya me estoy perdiendo el control, decía, ay, Dios mío, que se me vaya la inteligencia emocional, la disciplina positiva y lo voy a tirar ya todo. Todo en plan Pues, socorro. Pues en ese momento yo me digo, mis alumnos más difíciles me hacen mejor maestra. Y eso me ayuda a mí a autorregularme, a sí. mantener el foco y a decir, vale, María, focus, esta niña te necesita ahora mismo. Y que tienes que eso, pues lo dices, que es tu trabajo al final y que es muy difícil, ¿eh? Que hay que Hombre, regularse, que hay que ir aprendiendo y sobre todo querer seguir aprendiendo. Que si te quedas en plan, yo ya no quiero aprender más, lo siento, la profesión de maestro no vas a dejar nunca, nunca de aprender
y cada vez van a salir más cosas, más investigaciones y sobre todo si estamos trabajando con cerebro van a descubrir muchísimas más cosas y el mundo de educación no va a parar de evolucionar jamás, yo creo. Hombre, absolutamente. Es como si tú le dices a un médico que hace 100 años, en vez de anestesia te daba Un alcohol, que porro me en la lo contaba cabeza. mi abuela para quitarte las muelas, porque además Sí. no eran ni dentistas, eran a lo mejor los barberos. Pues tú te imaginas a día de hoy que te hagan eso en la consulta del dentista, ni de coña. Dices tú, es que me voy de aquí ahora mismo. Pues Sí. nosotras en las aulas igual, Me encanta exactamente esa igual. comparación. Muy Esto se hacía con dramática. los niños también, en plan un chupito de whisky y te dormías. Sí, sí. Claro, el niño ya no tenía ningún tipo de problema porque estaba durmiendo en la cogorza, ¿sabes? Mi madre siempre lo cuenta. Te voy a preguntar ahora sobre temas serios, porque la pobrecita Venga, María le he dicho, tú vienes aquí y me hablas de lo que quieras. Y María ha dicho, no, yo te he preparado una cosa y se lo agradezco, porque ya sabéis cómo soy yo. Cuéntame, ¿qué son las funciones ejecutivas? Porque la gente que ha pinchado en el podcast sabe que vamos a hablar de esto. bueno, pues las funciones ejecutivas son funciones que tiene nuestro cerebro que nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno y a nuestra realidad. Y como ha dicho antes Laura, tenemos que aprender toda la vida porque es que ahora mismo estamos en un momento que por primera vez en la historia se está conociendo cómo funciona el cerebro, porque antes no había las máquinas para hacerlo. Claro. O sea, han invertido muchos millones, creo que fue Barack Obama, en un proyecto que se llama el Proyecto Brain, donde hay también investigadores españoles a la cabeza, están creando las máquinas para poder ver el cerebro. Había uno que ahora mismo no me sale el nombre, que decía que el cerebro es como si fuera una televisión de la que ahora mismo solo estamos viendo un píxel, no somos capaces de ver la pantalla Mm. entera. Entonces, ahora mismo están creando las máquinas para que las siguientes generaciones, o sea, quizás nuestros alumnos, puedan empezar a estudiar profundamente cómo funciona el cerebro. Y a día de hoy hay muchas investigaciones que quizá el día de mañana se rebaten como erróneas, Mm. porque lo hacemos un poco en base a lo que tenemos. Entonces, es muy importante trabajar las funciones ejecutivas en las aulas y creo yo que si eres maestra y estás en el aula, una de ellas, que es la atención, está viéndose muy, muy afectada ahora mismo por el tema Las pantallas. digital. El Sí. tema digital, exactamente. En nuestro cerebro tenemos un sistema de recompensa que lo que están haciendo las pantallas es decir, yo voy a ver un vídeo de YouTube o un vídeo de TikTok que duran 10 segundos, no sé cuánto dura, No, y que ahora no me puedes gusta. estar hasta 10 minutos en TikTok, cada vez los están haciendo más largos. Pues estos mini vídeos, por así Sí. decirlo, que me gustan, le doy a like, que no me gusta, lo paso, que no me gusta, lo paso. Ah, me gusta, me quedo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando la señal a nuestro cerebro de generar dopamina, que dopamina es la hormona de la motivación. Mm. Estamos generando dopamina cada 10 15 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo real, la vida real no funciona cada 10 Mm. 15 segundos y tenemos en las aulas un alumno que tiene que atender 1 hora y él en su vida, su cerebro está entrenado para atender 15 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por supuesto derivan muchísimos problemas de atención, que es lo que estamos viendo, vamos, yo creo que es Todo el algo mundo. que estamos viendo ahora y que estoy segura que va a ser un problema de las próximas generaciones que nos encontremos. De hecho, esta semana hemos tenido una reunión, no voy a decir nombre ni nada por si hay alguien que me está escuchando, y una mamá me dijo de su hija de 6 años que ella los fines de semana, si ella la dejaba, la niña se podía quedar hasta las 4 de la mañana viendo la televisión. Y yo, Pero es ¿qué? muy O fuerte, sea, es muy serio. es que es muy serio y muy problemático. ¿Y qué es lo que podemos hacer los docentes? Porque a mí no me gusta quedarme aquí en la queja de, ostras, esto es lo que Mm. tenemos, vaya tela. ¿Qué soluciones podemos tener? Pues la neurociencia nos da algunas para entrenar esta atención, como por ejemplo puede ser realizar puzzles. Yo, Ah, muy bien. trabajar en los puzzles es algo sencillo que podemos tener en el aula, cada vez hacerlo de más piezas, porque más piezas significa más tiempo de atención. Mm. Entonces, la atención lo que está haciendo es que el niño sea capaz de concentrarse en una tarea específica durante un periodo prolongado
ignorando las distracciones. O sea, hacer un puzzle es una muy buena tarea para ello. También practica mindfulness, que recomiendo, aunque este no es el libro que voy a recomendar, lo voy a recomendar también este. Lo tiene ahí. Sí, que se llama Vivir la crisis en plenitud, de John Kabat-Zinn, que es como el hombre que ha investigado el arte milenario del mindfulness, porque Sí, el mindfulness es la oración de los budistas, la oración de los cristianos. Entonces, él ha cogido todas esas actividades que se realizaban en las oraciones, las ha hecho ejercicios y las ha investigado y ha visto como personas, por ejemplo, con dolencias físicas, incluso con cáncer, han mejorado muchísimo su pronóstico. Y todo porque control de la mente. sí. Entonces, en este libro puedes encontrar un montonazo de ejercicios que puedes hacer con tus alumnos perfectamente, como por ejemplo estar sentado en una silla, colocar las manos sobre la rodilla y durante cada vez más tiempo, empezando a lo mejor por 1 minutito, 2, 5, y ya eso se puede prolongar hasta 15, 20, pero hay que hacerlo todo Yo no progresivo. puedo, y fíjate que lo he intentado, lo de que tener la mente totalmente trabajando, yo creo que eso es algo que debemos entrenar todos, ¿eh? Es que lo que tienes que hacer, por ejemplo, en ese momento puede ser tanto una meditación guiada haciendo un escáner corporal, Mm, pasando por todas las partes de tu cuerpo, como centrarte durante esos 5 minutos en los sonidos que vas escuchando. Puede sí, ser desde un pájaro en la calle, el coche, el el gato, otro, el otro. Muy pesado. un compañero que estornuda, otro que se ríe. Puede ser todos esos sonidos y tú tienes que concentrarte en ellos. O también otra forma que puedes hacer mindfulness es que los pensamientos que se te vengan los aceptes y se vayan, intentando dejar la mente en blanco, que eso es imposible, pero esos pensamientos no rumiarlos, sino, vale, me acabo de distraer pensando que tengo que hacer después el examen de matemáticas, me acabo de dar cuenta que estoy pensando en eso, pues dejo pasar ese pensamiento y así, ¿no? Y en ese libro pues tenéis un montonazo de ejercicios para trabajar en mindfulness, que yo creo que es algo que podría ser un poco prevención para los problemas de atención que tenemos y trabajar los que ya tenemos. O sea, lo Y veo una también con la herramienta. ansiedad, ¿verdad? Esto para ansiedad y ¡Buf! estrés, a mí me ayuda mucho. Yo hago una cosa, claro, como adultos podemos hacer otras cosas. Lo de los puzzles y tal también nos ayuda muchísimo, ¿eh? Que todo lo que se recomienda para los niños, hay muchas veces que los adultos lo hacen y les sienta súper bien también. Yo hago una cosa que lo estaba hablando con mis alumnos el otro día y me llamaron triste, pero a mí me da mucha paz, ¿vale? Yo voy en el coche, cuando hago así caminos largos, sin nada de música ni radio. Me da mucha paz el estar yo sola con mis pensamientos. Y voy conduciendo Pues, y voy en plan, cuando son de estos típicos que me voy a ver a mis amigos que viven en Leicester, vivo cerca de Leicester, una ciudad aquí, y tardo 40 minutos. Yo voy en el coche callada y soy muy feliz y me da mucha paz. Entonces, ese es mi truco. joder, Dime cómo Laura, pues te... yo te entiendo perfectamente, porque es que yo hago lo mismo. O sea, he tenido Sí, periodos en mi vida gracias. que he ido con la música a tope para motivarme y ahora Sí, llevo un año que necesito, creo que porque la vida es muy loca y al final estamos siempre con ruido mm, externo e interno, parar un poco y para mí es que voy al colegio en absoluto silencio, disfrutando de mis pensamientos, así sí. de claro. Y despertándome, me voy tomando a veces un café, si es por la mañana cuando voy al cole, y voy súper callada y trabajo sin sonido externo también a veces. El señor X es totalmente lo contrario, se pone musicales y canta. Yo no puedo, yo he sido, como tú dices, una persona que ha escuchado música muchísimo toda mi vida. Y he ido a más conciertos que otra cosa, pero ahora mismo estoy en un periodo de la vida que digo: "Necesito tranquilidad y paz". Totalmente, vamos. Y que esto, por ejemplo, es algo que también viene bien para la atención, que es trabajar en entornos estimulantes. Y estimulante lo confundimos muchas veces los docentes con tener la clase petadísima de Sí, materiales súper chulos, llamativos para los niños. No, un entorno estimulante es un entorno que para tu cerebro no dé pie a la distracción. Por ejemplo, yo ahora mismo que estoy aquí, tengo solamente un guioncito que me he hecho, el aro de luz y el móvil. No tengo absolutamente nada más en la mesa, porque eso significaría distracción. Por ejemplo, hoy me ha dado una compañera un pendrive para que le pase ahí un curso. Pues si lo tengo aquí cerca, voy a estar sí, haciendo esta charla y está mi subconsciente pensando pensando. en que tengo que hacer eso después. Entonces, crear esos entornos
como en el caso nuestro, pues ir en el coche absolutamente en Calladitas. silencio, nos ayuda a tener más foco y tener más atención. Me gustan estas 2. Yo estoy apuntando todo, chicos, os lo voy a dejar y vais a ir a ver el Instagram de María también. Me encanta. Entonces, para trabajar la atención hemos dicho el puzzle, mindfulness. Tengo aquí un montón de cosas, te voy a Muy decir unas bien. cuantas, porque si no vamos a estar aquí 10 No, horas hablando lo solo que de tú esto. puedas o quieras. Yo tengo toda la tarde para ti. Bueno, las técnicas de respiración, que como tú bien has dicho, también ayudan mucho a la ansiedad. Sí. Yo, por ejemplo, este año, soy sincera 100%, la primera vez en mi vida que he tenido un ataque de ansiedad gordo ha sido a raíz de ser jefa de estudio y me lo he notado mucho en trabajar la respiración porque literal no me entraba oxígeno. O Ya, sea, yo respiraba y para mí era como mi garganta era un circulito así de chico qué que no horror, entraba qué aire. sensación. Entonces he tenido que trabajarme la respiración y eso ayuda mucho a tener concentración y atención y estar en el presente. Y después, también como docente, para captar la atención de nuestros alumnos, la sorpresa es súper importante. Por ejemplo, si yo ahora le digo a Laura, Laura, bájate a tu casa y abre la puerta, que voy hasta allí. Laura se queda todo loca y no se va a olvidar en Llamaría a la la vida de policía, que, porque no le he dicho dónde vivo. Yo te lo cuento luego si quieres. Perdón, es que me lo has dejado muy fácil. Abrir una puerta en mi casa y aparece con el ordenador María y un fondo verde, ¿sabes? A ver, me encantaría, también te lo digo. hombre, de mí no te vas a olvidar, eso seguro. Jamás. Entonces, eso le pasa también a nuestros alumnos. Si les causamos sorpresa, obviamente todos los días es muy difícil, la Sí, realidad. Pero, por ejemplo, yo les hago como que haya una carta de no sé quién eso que me mola la han mucho. mandado. Por ejemplo, también si yo en mi caso yo soy de inglés, tengo auxiliares de conversación, auxiliares de conversación de otros años, pues yo le digo que me han mandado esto para vosotros y ya la forma de verlo es otra cosa. Es que es Y eso también no como se les lo olvida. presentas, ¿a que sí? Que muchas veces la gente se queja, ¿no? Y no sé si te pasa, si has compartido alguna vez algún recurso y te dicen: "Ay, pues no me ha funcionado, ay, pues no sé qué". Digo, pero si es que el mejor material eres tú. Entonces, ¿tú cómo lo presentes? Es que puede ser, como dices, una carta, que eso tiene valor, pero no es algo que te hayas currado en Canva 30 horas. Es como tú lo presentas, la sorpresa, la ilusión. Es muy importante entrenar también esa parte en nosotros. Hombre, por supuestísimo. Y al final nosotros somos actores, Sí, entre sí. otras profesiones. Y es muy difícil, estar siempre a tope, que no penséis, como ha dicho María, que no es algo que puedes hacer todos los días, pero de vez en cuando así estimulas. Por supuesto. Después también algo muy bueno para la atención de los alumnos es establecer metas claras. Sí. Muchas veces entramos a las sesiones y empezamos del tirón a aplicar lo que queremos hacer sin decirle a nuestros alumnos qué es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, yo, por ejemplo, lo primerísimo que hago después de la rutina es, vale, hoy vamos a trabajar esto, esto y lo otro. Y ellos ya saben que la clase va a tener tres partes y que van a ser así. Y también, pues, ponerle ese tiempo para tener como periodo de atención intenso. Yo hago CrossFit y yo te prometo que cada vez veo más similitud en cómo funciona el cuerpo y cómo funciona la mente. O sea, Mm, el CrossFit al final es un deporte de impacto donde tú estás entrenando durante de una hora, realmente a lo mejor 15 minutos. Pero el impacto que tiene en tu cuerpo es muchísimo más positivo que si a lo mejor estás entrenando en un gimnasio una hora de forma laxa, ¿sabes? De forma sí, muy light. Entonces, yo creo que el cerebro es igual. Si tú haces una actividad durante a lo mejor 7 minutos, 5 minutos, de forma intensa, 100% atención en eso y después un periodo de descanso, al igual que en el CrossFit, sí. pues va a tener mucho más impacto en tu atención de forma positiva. Y nada, y ya por último, mencionar un poco los debates. Es una forma de estar también atento en la clase, de generar debate con Mm. nuestros estudiantes. Me gusta mucho eso también. Bueno, como estamos haciendo nosotros, que al final estás hablando de un tema y digo, a ver qué va a decir María ahora, qué no va a decir. Yo creo que yo lo que quiero lanzar a toda la gente que nos esté escuchando, que por cierto, dejarnos 5 estrellas en Spotify, yo os lo digo ahora, porque a María le tenéis que dejar 5 estrellas, que muchas veces que no os agobien tampoco,
que todo es un proceso, que lean, que se formen, que pregunten, que observen, que muchas veces en España no es tan normal, pero aquí en Reino Unido, por ejemplo, está la política de las puertas abiertas, ¿no? Tú dices, oye, que necesito ver cómo interactúa este alumno contigo, ¿puedo ir? Y siempre te van a decir que sí, no va a haber ningún tipo de problema. Y que no os agobiéis, que son muchas cosas que lo sabemos, pero no os agobiéis, por favor. Por supuesto, o sea, todo esto, pensad que cada cosa que hagáis, de más suma siempre y nada Siempre. más que estés escuchando un podcast que tiene que ver con la educación, indica ya que tú tienes una actitud positiva y eso es algo que tus alumnos ya han ganado gracias a tu actitud. Sí. Así que eso es súper importante. Felicidades por estar aquí, chicos, os queremos. Es verdad, no todo el mundo gasta No, tiempo que hoy en día para mí casi es lo más nadie. valioso, porque el tiempo es lo único que damos y nunca vuelve, y que estés escuchándonos, pues, es una suerte. Cada vez hay menos gente y me da mucha pena, pero yo creo que también el sistema nos mete mucha caña, ¿no? Que al final, y es lo que tú decías, que los coles está trabajando cosas que deberían venir trabajadas de casa. Y no son casos individuales de, pues este año hay un par. No, no, son muchos y muchos y muchos niños que los padres están teniendo como menos responsabilidad sobre ellos. Como que, el Sí, centro se tiene que hacer cargo de que aprendan a decir perdón y gracias. No, corazón. Niño. Eso tiene que venir claro. aprendido de casa y me da mucha pena. Nosotros realmente, deberíamos enseñar y estamos allí educando, Sí. porque la educación no la traen de casa. No, Y yo creo que realmente es por la falta de tiempo que les quita el trabajo a la familia. Sinceramente, antiguamente las mujeres no trabajaban, estaban en casa y se dedicaban a la educación de los niños. Ahora las mujeres están en el mercado laboral, nosotras mismas, y entonces que ya no hay absolutamente nadie en casa. ¿Quién está? Pues a lo mejor los abuelos sí, o y eso, petado el horario de actividades extraescolares. sí, Entonces, estamos teniendo unos niños que, por desgracia, están desatendidos a no, nivel, emocional. y que además hay Y que hay que trabajar los 2 en casa, que no es que digas, las mujeres o los hombres que deciden los 2 trabajar y abandonan no, no, es que es necesario porque si no, no hay comida. claro, entonces estamos teniendo ahora mismo un problema social que está teniendo las consecuencias que nosotros estamos asumiendo el rol impuesto Sí. de las familias. Y de hecho estoy segura que hay muchos niños, muchas niñas que lo único que se llevan, dependiendo del entorno en el que están, es lo que le damos nosotras. Sí, y eso hay que saberlo también, que es muy importante y que sois muy importantes. Que a lo mejor sois la única persona que está sonriendo a ese niño o a esa niña en todo un día. O Lo que le ha muy dicho triste. lo que Sí, vale las cosas positivas, porque muchas veces también sus familias cuando llegan a casa están cansadísimas y tienen la batería de la paciencia al mínimo y mm, cualquier cosita, vamos, ya te digo, la reunión que tuve el otro día, yo les animé a los padres y a las madres porque digo, joder, es que hay muchos que nada más que ven las cosas malas de sus niños, tienen cosas muy buenas, sí, y pero es es que una pena. quizás yo paso más tiempo con sus hijos que ellos mismos. Sí, eso es lo que se tiene que plantear el sistema y luego se quejan. Hay muchas noticias ahora, ya nos estamos poniendo un poco intensas, chicos, pero es lo que toca, porque somos chicas intensas, pero están saliendo un montón de noticias de las mujeres con 25 años ya no se quedan embarazadas, la media de la mujer embarazada son de 33, pero si es que yo con 25 no podía ni mantenerme yo. Que voy a tener yo un Claro. niño, estoy siendo responsable de nada, sociedad, ¿sabes? Es que encima intentas ser responsable y te lo echan en cara. Pero ¿qué pasa? Si el sistema no está bien hecho y nos morimos de hambre, el niño o la niña se muere de hambre también, y luego tenemos niños que están, pues, desequilibrados porque no tienen a nadie en casa ni nada de apoyo. Yo, realmente no sé cómo funciona en Inglaterra y yo doy gracias a que mi trabajo me permite, vamos, yo no soy madre todavía, pero Mm, que si tuviera hijos me permitiría una conciliación familiar, pero muchos trabajos no te permiten no, conciliación familiar. De además, hecho, allí cuando yo entreno, que he dicho que entreno en el CrossFit, pues allí hay gente de todas las profesiones y es que, tienen a los niños todo el verano metidos en escuelas de verano porque no tienen dónde dejarlo. O sea, es que no. realmente los coles muchas veces somos la guardería de los padres. Sí, y nosotros tenemos mucha suerte de eso, de todo el verano libre. Es que claro, cuando dicen: "Los profesores tienen muchas vacaciones", claro, porque es que las pobres familias no las tienen y no tienen a nadie con los niños y las niñas. Pero bueno, ¿qué te voy a contar que ya no sepas? Exacto. Y a ver, es que Bueno, esperemos que vayamos mejorando.
Exactamente. Después otra cosa que creo que es muy importante trabajar en las aulas es la inhibición, Ujú. porque como hemos dicho de esto que acabamos de decir, creo, vamos, esto ya es mi opinión personal, a raíz de que las familias no pasan tanto tiempo con los estudiantes, muchas veces le dan lo que quieren en ese momento porque están muy cansados o porque es Sí, el poquito rato que tienen con ellos. Entonces estamos ante niños y niñas, al menos lo que yo me encuentro en las aulas, que toleran muy poco la frustración. poquísimo, no existe. Porque no les han dicho que no, no les han dicho que no muchas veces. Entonces, tenemos que trabajar esa inhibición de tengo ganas de hacer algo, pero no lo voy a hacer. Porque eso así genera una fuerza de voluntad y eso genera que cuando a ti te digan que no, tú ya a ti mismo te has dicho que no varias veces, entonces no te va a afectar igual que si nunca has dicho que no. No. Entonces, para trabajar esta capacidad de controlar impulsos, pues una tontería que hacemos mucho los docentes y que esto de la neuroeducación parece como súper novedoso, pero hay muchas cosas que se hacen en las aulas desde toda la vida y es, por ejemplo, el levantar la mano. O sea, tú en Sí, ese sí. momento estás aguantándote tus ganas de contar lo que tú quieres saber, lo que quieres decir, pero estás esperando. Pues eso está haciendo que el niño genere esa inhibición. Totalmente. Y después también, por ejemplo, tener un ratito de lectura silenciosa, o sea, seguramente los El niños tengan silencio. ganas de hablar, pero es que Exacto. se tienen que aguantar esas ganas. Hay que el trabajar, el autocontrolarse es súper importante. Estoy poniendo esto que me está quedando sin batería otra vez. Que eso vengo yo siempre preparada. Ahora te voy a hacer la pregunta de la persona anterior, si no te Venga, si quieres. Me venga. preguntaba Ana, además, dice: "Si pudieras tener, voy a empezar otra vez. Si pudieras elegir otra asignatura o edad o etapa educativa, ¿cuál elegirías?". Bueno, pues yo la asignatura la tengo clarísima y creo que hablando de este tema se nota, ¿no? Yo daría Psicología. o ciencia o biología o psicología, algo de eso seguro, porque es lo que realmente he descubierto otra pasión en mi vida. Es que estudiar el cerebro es súper importante y no sé tú, pero yo cuando hice la carrera no me pareció suficiente. Por supuesto. O sea, yo de hecho Me terminé pareció y un truño. dije que yo no he visto cómo aprende un niño. No, y yo Digo estaba yo súper después de 4 emocionada. años. Estaba súper emocionada lo de psicología infantil, no sé qué, y llegas y eran además mis exámenes eran todos tipo test, y ya está, y ya he Claro, terminado. 3 asignaturas creo que fueron, porque yo también soy de grado. yo tuve, sinceramente no me acuerdo, creo que tendría a lo mejor 2 de psicología por año, que eran mis ¿Ves? favoritas. Sí, Pero que realmente tampoco me aportaron tanto. Yo lo digo sinceramente, muchas veces las seguidoras o la gente nueva que me empieza a seguir me pregunta: "María, ¿pero tú qué has estudiado?". Sinceramente, yo creo que la mejor escuela es leer, leer y leer. sí. O sea, es que yo he aprendido muchísimo más leyendo libros que yendo haciendo una carrera o haciendo un máster. Y la O práctica, sea, sobre todo, que tenemos mucha suerte que estando dentro del aula también lo puedes poner en práctica y ver el efecto que realmente tiene. totalmente, totalmente, vamos. Y bueno, si quieres, bueno, Ah, ¿y esa qué era la pregunta me deja respuesta. para lo siguiente? Claro, sí, sí. Hombre. Bueno, y otra función ejecutiva es la memoria de trabajo, que es la capacidad que tenemos de retener la información, manipularla y usarla para algo importante. Y, por ejemplo, para esto es muy importante trabajar las instrucciones. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes en inglés, cuando vamos a hacer proyectos, le doy paso a paso lo que tienen que hacer en instrucciones. Y también el cálculo mental, por ejemplo, es una forma de retener este concurso de, ¿cómo era? Saber y ganar, ese que lo Sí, ve mi abuela, allí tenía uno que era la calculadora humana y ese era sí, una es prueba verdad. que tú te ponen una cuenta y ahora con el resultado de esa cuenta te dicen, le tienes que sumar 7 restar no sé qué, y así, ¿no? Entonces, esa persona está usando su memoria de trabajo porque está acumulando la información Mm, y usándola de nuevo. Entonces, esto también es una forma de trabajarlo en el aula. me gusta esta. Vale, perfecto. Después, la flexibilidad cognitiva es muy importante porque es la capacidad de adaptarse. Y yo creo que de toda la historia estamos viviendo en el momento en el que más cambios hay en menos tiempo. O sea, estamos viviendo una sociedad que, joder, yo creo que la inteligencia artificial va a hacer la sociedad 3.0. O sea, ahora mismo estamos en un cambio vertiginoso y la capacidad
de tener flexibilidad cognitiva es súper importante para nuestros estudiantes, para el presente y para el futuro. O sea, la forma de enseñar va a cambiar 100% con esto. Eso lo La tenemos que gente le tener tiene claro. mucho miedo, muchísimo. Pero porque siempre lo desconocido da miedo. Y yo creo que el mejor antídoto contra el miedo es el conocimiento. Mm, Cuando tú aprendes sobre inteligencia artificial, vamos, de hecho yo el otro día, mi hermano pequeño es ingeniero y él me dice que soy una flipa, pero yo le he preguntado para un máster, un curso de inteligencia artificial porque quiero aprender, porque es que es sí, algo que está en nuestra vida y que además nos ayuda. O sea, yo la uso la inteligencia artificial en mi día a día para trabajar, para crear yo contenido. Con mis alumnos no, ese es el paso que quiero dar. sí. Entonces, para trabajar esta flexibilidad cognitiva, pues te voy a dar dos ejemplos. Pueden ser, por ejemplo, estar realizando un juego y a la mitad del juego el docente cambia las normas completamente. Ahí en este momento los niños y las niñas van a tener que adaptarse 100% a este cambio en el aula. Sí, Y después otra posibilidad es pues plantearles problemas que no tengan una única solución, que tengan varias posibles soluciones. Esto es una forma también de tener flexibilidad cognitiva, porque al final la vida es así. O sea, hoy en día el cáncer lo están investigando muchísimas empresas para ver quién consigue la cura y todas la están abordando ese problema desde diferentes perspectivas. que es lo que puede Entonces, ayudar también a encontrar la cura más rápido. exactamente, tenemos que educar en eso, porque es que yo lo considero súper importante. Me han gustado Después, todas un montón. Chicos, no os podéis quejar de María, ¿eh? Madre mía. Muy bien. vengo estudiadita. ¡Hombre! Y bueno, por ejemplo, la autorregulación emocional, antes lo hemos hablado tú y yo, que hay niños que, bueno, en esta etapa están aprendiendo a autorregularse y nosotros somos, el otro día estaba en un curso de inteligencia emocional y la ponente decía que somos los cerebros auxiliares de los niños, o sea, nosotros le tenemos que ayudar a regularse porque ahora mismo su cerebro no está en el momento de desarrollo en el que se puede regular Mm, todavía. no Entonces está en entiende qué ese está pasando. proceso, exactamente, está madurando. Hay niños que sí tienen esa capacidad de autorregulación muy rápida, que eso se ven, que son los niños y las niñas que son más maduros, y otros que no para nada. Y no significa nada malo, sino significa simplemente que su cerebro aún no está maduro para eso. Entonces los docentes tenemos que ser esos cerebros auxiliares. Y para esta autorregulación emocional, en esta ponente que me gustó mucho, lo voy a compartir, decía que lo primero que tenemos que trabajar es la postura corporal, porque el cerebro no tiene ojos. Y si yo, por ejemplo, mi cuerpo lo tengo encorvado hacia adelante, una postura mirando para abajo, le estoy mandando la señal a mi cerebro que yo soy una persona tímida, que esta situación va a poder Sí. conmigo, que yo no puedo. Entonces, lo primero cuando tenemos una emoción que nos secuestra, que esto habla Daniel Goleman también en su libro de los secuestros emocionales, estoy ahí soltando mi Hombre, bibliografía entera, ¿eh? Que él habla que muchas veces cuando hay personas, por ejemplo, que tienen un ataque de furia, de rabia, y hacen cosas de reventarlo todo y después se arrepienten de lo que han hecho, en ese momento esa persona no está pensando con su cerebro racional, sino con la amígdala, que es el más emocional, el más mm, primitivo que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es controlar esta postura corporal. Y cuando tengamos una situación que nos ponga incómodo, por ejemplo, yo antes de empezar este podcast, me he puesto así, recta, erguida, porque por si digo, me va a acaso. salir bien. Te está saliendo estupendo, hombre. Me va a salir bien. Y entonces, lo primero es la postura para esta autorregulación emocional. De hecho, yo había una alumna que es que caminaba así, encorvada hacia Pobrecillos. abajo, para adelante, y la chica tenía una autoestima bajo tierra. Entonces, lo primero que trabajamos con ella era su postura corporal. Tiene que ir para adelante, mirando para Mm, arriba. Después, la respiración, que es lo que hemos estado hablando antes. sí. Estos ejercicios de respiración profunda, diafragmática, ayudan a calmar esa intensidad de esas emociones en ese momento. O sea, si tenemos un niño en la clase que saca todo 10 y ahora le damos un examen o una nota a un proyecto y ha sacado un 4, un 5 o un 6 y no es lo que se esperaba y le empieza a dar un ataque de frustración, empieza a llorar,
vale, primero la postura corporal y ahora vamos a hacer con él o con ella ejercicios de respiración diafragmática, porque eso hace que la intensidad de la emoción, si está en un 9, baje al 4 o al 5. Ya estamos bajando esa intensidad. Y ya por último, lo que tenemos que trabajar sería el foco, es decir, yo le llamo los mantras. Sí. Yo esto me ha servido muchísimo la vida sin saberlo y, y me ha dado mucha autorregulación emocional, pero cuando lo he estudiado, pues ya he como afirmado que 100% funciona, Que porque yo lo hacía funciona. sin saberlo, sí. Por ejemplo, mi padre se murió de cáncer hace unos cuantos años y fue un periodo en mi vida donde lo pasé muy mal, pero en mi Sí. cabeza siempre estaba el mantra de solo hay un camino que es para adelante. Ese era mi mantra, o sea, no hay otro camino que no sea para adelante. Y cada vez que me venía abajo, pues siempre pensaba eso, vale, acepto que estoy mal, pero solo está ese Sí. camino que es para adelante. Y mis amigas me decían, tía María, es que yo tengo una persona súper fuerte, no sé qué. Y al final me he dado cuenta que esto era una forma de autorregulación emocional, o sea, Que decirte no a ti conocías. mantras que te sirven en ese momento para esa situación concreta que estás viviendo, pues te autorregulan las emociones. Pues con los niños Sí. lo podemos hacer igual. Como a ellos no se les va a ocurrir esos pensamientos, o sea, el otro día nos dijo esta mujer que a lo largo del día tenemos 60.000 pensamientos, de los 60.000. cuales el 89% son negativos, por supervivencia. O sea, mm, te vas a estrellar con el coche, ten cuidado cuando cruces la carretera, todo ese tipo de pensamientos nos están salvando la vida, literalmente. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces rumiamos algunos negativos. Entonces, tenemos que controlar ese 19% de pensamientos positivos y usar estos mantras y enseñarle a los niños los mantras. Primero, a ver, ¿tú qué es lo que estás pensando? Pues que si has suspendido, pues que no valgo para nada, ¿vale? ¿Y qué es lo que te tienes? ¿Cuál sería el pensamiento alternativo que tienes que decir? Soy buen estudiante, he tenido un fallo y no pasa nada. Pues cada vez que ese niño se ponga Brillante. así, le vamos a escribir las frases y él se la va a tener que repetir. Entonces, ese nivel de emoción que estaba en un 9 ha bajado a un 5 con la postura corporal, con la respiración, baja a un 2 con esto, con los mantras. Entonces ya estamos aprendiendo la autorregulación. Jolín. Voy a tener que escucharme. No, no, me ha gustado un montón. Yo creo que voy a tener que escuchar el podcast todo entero para poder ponerlo bien, porque tenemos mucha información. Jolín, muchas gracias, María. Y a la próxima te dejo A ti. prepararte lo que quieras. Yo, no, María, tú vas. Yo María vuelve en encantada, ¿eh? unas semanas, ¿eh? Que lo sepáis, ya no lo voy a dejar que se vaya. ¿Qué pregunta me dejas para la siguiente persona? Pues mira, para Esta la mí una guardo. pregunta bastante profunda que si me la hicieran a mí me la tendría que pensar bastante bien y es, ¿por qué te dedicas a la educación? Yo soy un poco como tú, yo no quería ser profe. Y es un poco, no sé si te pasa, pero a mí me parece, me siento un poco egoísta, porque hay veces que digo, me dedico a esto porque me siento bien. Bueno, al final tomamos Sí. decisiones por nuestro bienestar, así que Que no es algo que digas: "Oh, esto es súper altruista", que parte es, pues bueno, cobramos, pero no muy bien, para lo que hacemos. totalmente. Pero sí. ¿Y qué me recomiendas? Aunque me has recomendado ya 1000 cosas, esto es un poco trampa. Pues bueno, te voy a hablar ya un poquito sobre una cosita más, que no es Ah, ya de vale, la pensaba función que habías ejecutiva, perdona, soy no, yo. de función ejecutiva y más, pero vamos a dejarlo porque si no vamos a estar aquí 10 horas. Por favor, decidme si queréis segunda parte y escribimos a María otra vez y hacemos una tercera parte y segunda, lo que haga falta. Y algo que creo que es muy importante para el aprendizaje y se habla poquísimo en educación es sobre el sueño. O sea, en el sueño El se descanso. consolida, sí, las Sí. horas de sueño. En el sueño se consolidan los aprendizajes. O sea, esto es lo más importante. Hay estudios que dicen que si repasas antes de dormir, por la mañana te Ah, acordarás mucho mejor de la información que si estudias, imagínate, a las 4 de la tarde y ya después sí. te acuestas por la noche. Después, ayuda a resolver problemas. O sea, tener las horas de sueño adecuadas te ayuda a resolver problemas. Dalí, esto lo hablábamos en mi podcast, Sergio y yo. Dalí hablaba, se acostaba con un objeto en la mano Sí. y cuando se le caía, se despertaba y anotaba en la agenda las ideas que tuviera.
Y mira, es un genio de la... Sí. Sería un misógino, pero es un genio de lo suyo. Yo he descubierto que la Dalí salió con Federico, con Lorca. ¿Tú lo sabías? Porque yo no lo ¿Sí? sabía. No, no lo Me lo ha sabía. contado una niña, porque estamos haciendo un Un research de proyecto, esto, un ¿no? proyecto, y lo he descubierto. Pero sí, está hablando de Dalí. Me ha gustado esa, la voy a apuntar también. Después, dormir bien ayuda al procesamiento emocional. Todo esto que hemos hablado de estas emociones, si una persona tiene un horario de sueño regular donde duerme las horas suficientes, le Sí. ayudará a gestionar todo esto de mucho mejor forma, tanto los pensamientos negativos como el manejo del estrés. Se está hablando, De, no sé si en España se ha hablado de empezar el colegio más tarde por la mañana. yo no, aquí en España no se ha hablado de eso, pero yo lo he leído y, por ejemplo, el instituto no tiene sentido ninguno que No. empiece incluso antes que el colegio, cuando los adolescentes están en una fase que se les cambia el ciclo del sueño y su periodo de despertarse debería ser aproximadamente empezar las clases a las 10 de la mañana, o sea, Sí, eso se ha en vez de a hablado. las 8:30, es que no tiene sentido biológico. No. Entonces, lo Pero yo ideal creo que para sería cuando eso. tú y yo nos jubilemos, habrá cambiado el horario. Esperemos que sí, Y han hablado por aquí el bien de también ellos. un día menos a la semana. Que a lo Pues mejor ojalá. nosotros sí que tendríamos que ir a trabajar, que dime tú, darme un día a la semana estando en el cole preparando las clases, para mí es Vamos, el sueño, el lloro de sueño. alegría. Pero se ha hablado también de esa parte. Pues estaría maravilloso porque también se ha demostrado que las jornadas de 4 días son más efectivas que las de 5. Yo voy a empezar, te lo voy a decir, creo que es en primicia, voy a empezar a media jornada a partir de Semana Santa. Voy Venga, a pues, quitarme un día a la semana. Bueno, se llama media jornada, pero me han quitado un día a la semana y voy a hacer días de 4 en vez de 5. Así pues que me ya os parece contaré. maravilloso. Sí, es un poco agobio, porque al final y lo que tú dices, todo lo que has dicho durante el podcast, los pensamientos intrusivos, la tal, pues claro, al final pierdo dinero, pero ¿es eso o tu salud? Así que Claro, y al final tenemos una vida, que es sí. que es así, ni el trabajo ni el dinero nos va a dar la salud. No, eso no se gana de ninguna manera. Y también mejora el rendimiento cognitivo el sueño. O sea, yo a día de hoy, para mí es el sueño una de mis primeras prioridades. O sea, yo no me quito horas de sueño para realizar otra actividad. Me puedo quitar otras cosas, o a lo mejor no ir un día a lo mejor a entrenar o lo que sea, pero el sueño no lo toco, porque es que es esencial para ser efectivo. Por ejemplo, esta noche en mi urbanización ha sonado la alarma de incendio durante toda la madrugada, Sí, literal, o sea, no he dormido. Y yo tengo hoy una lentitud de procesamiento ¿estás increíble que cansada? yo me la noto. Y igual le pasa a nuestros estudiantes. Por eso, esto es un truquito que te lanzo, Ujú. es que la primera pregunta de tus exámenes sea siempre ¿cuántas horas has dormido? Me ¿Y de encanta. qué hora a qué hora has dormido? Esa tiene que ser la primera pregunta, porque tu estudiante no va a ser igual de efectivo si ha dormido las horas adecuadas que no. Entonces, para mí es esencial, Y eso es algo también que porque las familias no regulan, ¿eh? Porque yo tengo niños que están con los videojuegos hasta las 2 de la mañana, todos los días. Y por son los supuesto, los más los que peor se portan. ¿Por por qué? Porque supuesto, están agotados. Y vienen agotados y van a venir a aguantarte a ti, pues no. claro. ¿Sabes? Entonces, y también otro truco que hay es que cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro genera una serie de ondas que se llaman ondas tita. Mm. Y existen listas en Spotify de ondas tita que lo que hace es que nuestro cerebro se sincronice un poco con esas Ah, ondas tita y nos ayude a ondas concentrarnos theta. mejor. Yo lo he probado. Sinceramente, a mí me sirve más el silencio porque llevo Yo toda mi creo que voy vida a ser entrenando como el tú. cerebro así. Sí. Pero lo comparto porque sé que hay personas que les gusta estudiar con música. Es cierto que cierta música, si es muy monótona, te ayuda a la concentración, pero yo personalmente, pues prefiero hacerlo sin ella. Pero ahí lo dejo por si hay personas que estudian con música, que sepa que hay listas en Spotify de ondas theta que te pueden ayudar a concentrarte mejor. Muy bien. Incluso en tus clases, si las quieres poner de fondo con los estudiantes, en vez de musiquita de relajación, pues las puedes poner las de las ondas theta también. ¿Cómo se escribe cita? Sí, creo De que es una griego, ¿no?
Yo No es lo que sé. soy de ciencia, Yo entonces también, yo no lo hice todas sé. las ciencias, yo hice todas las ciencias. Pero cuanto Pero más creo, enseño castellano, más aprendo de otros idiomas, la claro. verdad. Es una pasada. Vale. Y ya para terminar, pues doy una listita así de truquitos Sí. que cuentes en tus clases anécdotas, porque eso es lo que estás haciendo, que el cerebro de tus niños está conectando una información nueva, que es lo que tú quieres que enseñe, lo que tú quieres enseñar, con algo que ya es una información que ya está en su cerebro. De hecho, yo creo que la gran mayoría nos acordamos de las anécdotas de la historia Sí. más que de las fechas y esas cosas. Yo me acuerdo que había un rey que se murió de haber bebido un vaso de agua súper frío después de ir de cacería por un, ¿cómo se llama cuando se te corta la digestión? Pues yo me acuerdo de Sí. eso. Entonces, esas anécdotas ayudan a que el cerebro recuerde mejor las cosas. Así que cuenta anécdotas en tu clase cuando quieras que esa información los alumnos la recuerden mucho mejor. De hecho, me acuerdo yo que hace un par de años di sociales y le conté a los niños, aquí yo soy de Sevilla y aquí tenemos Itálica, que son unas ruinas así romanas muy importantes, y les conté a los niños que eso era como un antiguo estadio de fútbol y que a día de hoy los estadios de fútbol hay una zona que se llama vomitorio Ah, porque en los antiguos circos romanos, sí. detrás de las gradas estaban los vomitorios, que eran que los patricios comían tanto, 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 que después se ¡Oh, metían ahí a vomitar qué y después horror! salían otra vez a ver el espectáculo. Sí. Entonces, los niños se acordaban de esas historias cuando daba esas clases. Después los exámenes, pues era lo que me ponían. Entonces, El cuenta vomitorio. anécdotas. Sí, el vomitorio. Pero me gusta porque, realmente son cosas más interesantes que muchas de las cosas que aprendemos, ¿eh? Sin faltar respeto a nadie. A los profes de historia. Sí, sí. Perdonadme. No, bueno, mi profe de historia era un señor que caminaba con sus apuntes en secundaria, caminaba con sus apuntes y nos dictaba sus apuntes y eso era toda la clase. Y teníamos que estar en silencio copiando los apuntes. Súper divertido. Javier Ruiz, si escuchas este podcast, te mando un besito. No me acuerdo de nada, que lo sepas, corazón. Pero bueno. Después, otro truquito es que el cerebro recuerda muchísimo los inicios y los finales. De hecho, de este podcast, cuando termines de escucharlo, seguramente te acordarás pues de las anécdotas del inicio y del final Sí, del podcast prácticamente, porque es lo que te recuerda el cerebro. Entonces, son los momentos ideales para que tú enseñes aquello que para ti es importante en ese momento. Y puedes empezar pues con una pregunta retadora o analizar conceptos importantes para ti sí. o introducir conceptos nuevos. Así que si tienes algún momento importante en la clase, es este. Es el momento donde la atención está ahí con las uñas fuera. ¿Al principio o al final? Muy Sí, bien. las dos. Después, trabajar mapas mentales, y aquí doy otro libro, perdóname Laura, No, no, ya nos estás dando todas las recomendaciones necesarias. que trabaja los mapas mentales la memoria visual. Y yo, por ejemplo, esto lo usé durante las oposiciones y fue lo que me hizo a mí sacar la mejor nota del temario en el tribunal, sinceramente, porque de cada tema tenía un mapa mental hecho y te recomiendo el libro de Tony Buzan, que él es el creador del concepto mapas mentales, Mind Map, Sí. y es un libro súper, súper cortito, muy fino, con muchísimos dibujos, ¿Cómo muy se llama? práctico. Mind Map. Creo que nos Map. lo ha recomendado otra persona, así que lo voy Bueno, a tener que comprar al pues final. vamos, es súper, súper Sí, cortito. Y ahí aprendes cómo hacer mapas mentales. Y la verdad que el Tony Buzan me vi yo una vez una charla TED que dio él y él decía, si yo te digo la palabra mango, en tu cerebro, ¿qué aparece? ¿Una mi imagen gato. o la palabra escrita? ¿Se llama mango? Sí. Júramelo. Mango y piña. No me lo puedo creer. Perdón. Te prometo que no lo sabía, ¿eh? No, por eso me ha hecho más gracia todavía, porque me vas a decir: "Esta está loca", a su gato. Sí, Bueno, perdón, pues ¿y qué aparece? Sí. él decía, ¿qué te aparece en el cerebro cuando tú te imaginas la palabra mango? ¿La palabra mango escrita o el dibujo de un mango? El dibujo. El dibujo, pues tu cerebro recuerda igual, o sea, si tú estudias con un mapa mental, lo vas a recordar muchísimo mejor que si te estudias un tocho de escrito tal cual.
Así que es muy importante que le enseñemos a los estudiantes a hacer mapas mentales para poder recordar la información. Recuérdame por Instagram que te enseño una publicación que he visto sobre esto, que es súper guay. Vale, Recuérdamelo. gracias. Yo creo que te va a gustar mucho. Y lo voy a intentar hacer yo en mi cole. Y si nos Sí, estáis porque está escuchando, genial. meteros en nuestros Instagram, que seguro que lo vais a ver en unos días. Y nada, que ya lo último, pues que tengamos conexión emocional con nuestros estudiantes, que yo estoy segura que si estás escuchando esto, seguro que eres una Lo docente que quieres. lo hace. Porque no todo el mundo se preocupa. No todo el mundo dice, lo voy a hacer así. Tuve una vez un comentario en YouTube, que a mí me gusta mucho YouTube, pero hay gente muy extraña. Hay como diferentes públicos dependiendo de la plataforma y es súper curioso. Twitter ni lo toco, porque me parece un vertedero a veces de personas, te lo juro. De Y suena tóxico, ¿no? fatal, es muy tóxico. YouTube es el siguiente paso de la toxicidad. Yo he tenido, con menos seguidores, he tenido el triple de problemas que en Instagram. Y la gente está mal, me han deseado hasta la muerte con eso, te lo digo Madre todo, o mía, sea. por Dios. Sí, hubo una chica que escribió un comentario, además lo puse hace mucho tiempo, que se me ha quedado grabado, que es lo que dicen, ¿no? Se te queda grabado lo negativo, nunca lo positivo. Dijo, yo no estoy en un colegio para escuchar las penas de nadie, yo vengo aquí a enseñar mi asignatura y si quieres que te respeten, si enseñas tu asignatura bien, te van a respetar y te vas. Digo, sí, seguro. Seguro te van a respetar por enseñar tu asignatura bien, no, porque te Esa no ha trabajado en difícil desempeño ni en no, de compensatoria, te ninguna lo digo manera. yo. Ninguna manera, que dices, sí, te van a prestar, te respetan cuando haces esas conexiones, como tú has dicho, emocionales con ellos y te preocupas por ellos, no solamente por dar tu asignatura de biología, inglés o matemáticas, hija mía. Totalmente. Yo te voy a contar ahora una anécdota ya para concluir, Sí. y es que yo trabajé en un cole de compensatoria y a día de hoy ha sido la experiencia profesional que más me ha llenado en mi vida. Y entré en una clase llena de cuarto de primaria, llena de niños que no sabían leer, que los más disruptivos estaban al fondo de la clase Sí. y estaban sentados de uno en uno. Y cuando me fui, porque ya se incorporaba la seño, los niños ya sabían leer, estaban sentados en equipo y la verdad que me fui llorando de allí. Los niños me escribieron: "Señor, le voy a pinchar la Oh. rueda a la otra seño para que no venga". Para que Que no vuelva. yo me lo tomé con una muestra de afecto hacia mí. Y la verdad que al final, de hecho, ese año acabó y las madres me escribieron un correo: "Por favor, ven a la fiesta de fin de curso". Y yo, que estaba en Oh. otra ciudad trabajando y no pude ir. Pero esas conexiones emocionales son las que a ellos les van a salvar la vida. Entonces, nosotras tenemos esa responsabilidad. Que suena muy fuerte, pero es que somos así de importantes realmente. Sí, somos los mayores influencers de su vida. Totalmente, me río yo de los influencers de Instagram. No se dan cuenta de importantes que somos nosotras, por favor. Jolín, María, muchísimas gracias. Gracias a Ha ti por sido una pasada. invitarme. No, vuelves, el mes que viene vuelves. Vamos a hacer una sesión de María por mes. Voy a ver cuánta gente nos ha dejado valoraciones, que yo creo que después de esto nos tenéis que dejar valoraciones otra vez. Actualmente tenemos, no muchas, tenemos como 5.000, 6.000 oyentes, pero valoraciones no nos dejan. Tenemos 240. Venga, vale, ha ido subiendo, estoy contenta, buen número. Así que nada, corazones, si os ha gustado, nos dejáis 5 estrellas. Si no, pues no nos dejéis nada, pero no me creo que nos vaya a gustar toda esta parte. Y nada, muchísimas gracias, María. Vuelve cuando quieras, es tu casa. Muchas gracias a ti. Y que te lo has currado un montón y que me ha encantado muchísimo. Y que la gente que haya estado escuchando, bueno, os han hecho una clase magistral de 1 hora, que lo sepáis, corazones míos. Así que nada, si queréis preguntas, os vamos a dejar el Instagram de María por la cajita de información. Vais a tener todo lo que queráis. Si te empiezan a llegar muchas preguntas, lo siento, eso te pasa por hacer bien tu trabajo. Te voy a echar la culpa de todo. Y recordad que todo esto lo tenéis también otros podcasts dentro de Spotify, en Kumu, y que es una plataforma en la que tenéis formación, recursos educativos, el podcast y ahora también tenemos el Kumu Market. Así que nada, corazones, un besito, María. Adiós. Muchas gracias. Adiós.